Quiero iniciar esta semana de espiritualidad, lógicamente encomendándonos a la Santísima Trinidad. ¿Les parece? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y continuar con una anécdota, un cuentecito de esos que encierran tanta sabiduría y que tienen tanto de verdad. Bastante infantil, por cierto, pero podemos sacar allí, yo creo que la lección final, inicial y final de esta semana de espiritualidad. Dice esta anécdota que había un señor que vivía en el campo y oraba todos los días, pero siempre oraba con su manual de devociones. No era capaz de desprenderse de ese manual. Y ese manual, ya de tanto manosearlo, ¿verdad? Lo tenía deshojado, lo tenía sucio, pero era muy fiel en su oración a través de ese manual. Y un fin de semana bajó al pueblo a hacer el mercado. Hizo su mercado, lo cogió la tarde, no se dio cuenta, pero se puso de regreso al campo. Y cuando estaba en la mitad del campo, y bueno, allá se mantenían con corte de luz permanente, ¿verdad? No aquí que es... En la mitad del campo se le dañó la carreta en la que iba. Y mientras la arreglaba, pues prácticamente se metió la noche y no podía ver nada. Y dijo, ay, qué olvidadizo soy. Hoy no he hecho mis oraciones. Y comenzó a buscar entre el mercado que había recién hecho y sus cosas, su bendito libro de devociones. Y no le aparecía por ningún lado. Y ya desesperado en la búsqueda, se dio por vencido y en medio de la oscuridad levantó su mirada al cielo, que no lo veía. Dijo, ay, Señor, qué torpe soy. Se me olvidó mi libro de oraciones. Y tú sabes que sin él yo no puedo orar. Pero ya sé lo que voy a hacer y te propongo este negocio. Voy a decir el abecedario lentamente, despacito, por 5 ocasiones. A hasta la Z en 5 ocasiones. Y como tú, Señor mío, te sabes todas las oraciones, coges esas palabras, esas letras, las organizas para que te quede ahí una oración bien bonita para ti hoy. Y el Señor le dijo a sus ángeles, esta es una de las oraciones más hermosas que he recibido en el día de hoy, porque nació de un corazón sencillo, humilde y sincero. Hasta ahí la anécdota. Estaba orando sin darse cuenta. Orando sin darse cuenta. Entonces, para orar, lo único que falta es eso. Tomar conciencia que estamos en la presencia de Dios y que le podemos hablar con la sencillez que le habló este campesino. Y le podemos hablar con luz y sin luz, con energía y sin energía, con electricidad o sin electricidad. Entonces, ven, la oración es de lo más sencillo que hay en nuestra vida. A esa realidad de oración, lógicamente, nos vamos a acercar nosotros en esta semana, porque justamente la semana de espiritualidad, como lo vieron allí a través de las distintas invitaciones, lleva ese título, ¿verdad? La importancia de la oración en la vida y en la misión de la iglesia. La importancia de la oración. En tu vida, en mi vida, en la vida eclesial. En la vida del mundo. Y vamos a ir dando seguramente algunas definiciones de oración,
Nos vamos a dejar llevar de la mano de la maestra de oración en la Iglesia Universal, esta mujer grande que se llama Santa Teresa de Jesús, que es maestra de oración, y ella nos va a dar la mano en todo este camino. Quiero iniciar también estas reflexiones, estas meditaciones, estas clases, estas charlas, como las queramos llamar, con lo que iniciaba también la semana pasada cuando predicaba los retiros a los frailes, a algunas religiosas, al Carmelo Seglar y a algunos seglares, algunos laicos de aquí, de nuestra parroquia y de distintos lugares donde estamos los carmelitas descalzos. Especie de unos eslogans, especie de unas frasecitas que pueden iluminar constantemente o pueden iluminar, pueden sostener todo esto que vamos a reflexionar. Una de esas oraciones son las del Señor Jesús, que encontramos nosotros en el Evangelio. Otras expresiones de Santa Teresa de Jesús y otras expresiones de San Juan de la Cruz. Muy sencillo. Fíjense lo que nos dice a nosotros el Señor Jesús en el Evangelio. Velen y oren. Velen y oren para que no caigan en la tentación. Que el espíritu está bien dispuesto, pero la carne es débil. Por segunda vez se alejó y volvió a orar así: Padre mío, si no es posible que pase sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Eso nos lo dice el Señor Jesús en Mateo 26:41. Y finalmente otra expresión mucho más corta, pero no menos contundente, no menos potente, que nos da a nosotros el Señor Jesús, cuando en Lucas 11:1 nos dice: Señor, enséñanos a orar. Justamente la experiencia que vive Jesús, que es un hombre de oración. Y los discípulos lo ven y le dicen: Señor, enséñanos a orar. Y esa petición dio nacimiento a una hermosísima oración que se llama la oración del Padre Nuestro. Le damos la palabra a Santa Teresa de Jesús. Y ella nos dice: acostumbrarse a soledad es una gran cosa para la oración. Y pues este ha de ser el cimiento de esta casa. Es menester traer estudio en aficionarnos a lo que a esto más nos ayuda. Oración como el fundamento de la casa de los monasterios de Teresa de Jesús. Y yo me atrevería a decir la oración como fundamento de nuestra casa espiritual, de nuestra vida espiritual, de nuestra vida de oración, por supuesto. Teresa de Jesús, y estoy seguro que ya todos ustedes saben esta definición, la definición tradicional que da Santa Teresa de Jesús de la oración, y que la encontramos en su libro de la vida, en el libro de la vida, capítulo 8, número 5. Pero antes de esa definición que está en este número, ella hace una exhortación y una invitación tremenda y dice: quien no la ha comenzado, es decir, una vida de oración. Esta exhortación no es para ustedes, porque ya ustedes están muy avanzados en el camino de la oración. Yo aquí, desde aquí les leo el pensamiento y veo que llevan muchos kilómetros corridos. Sin embargo, ella a las personas que no han iniciado este camino les exhorta a empezarlo cuanto antes. Dice: y quien no la ha comenzado, por amor del Señor, le ruego yo, no carezca de tanto bien. Vean la alta definición, el alto concepto en que ella tiene la oración. Un alto bien. Que no es otra cosa oración mental. Aquí viene la definición clásica de ella, ¿verdad? A mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Nos dice de la oración también lo siguiente:
que no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. Y así, lo que más os despertare a amar, eso haced. La oración despierta, la oración para Teresa de Jesús despierta al orante para amar. Oigan esta consigna tan hermosísima de Teresa de Jesús. No está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. La oración es una cuestión de afecto, la cuestión es una cuestión de corazón, no de cabeza. Interviene, pero justamente para que le capacite más conscientemente para amar. Y vean esto que jamás se nos olvide. Y así, lo que más os despertare a amar, eso haced. Lo que más te incline a amar, eso es lo que debes hacer. Y eso es lo que hace la oración, despertarte para ello. Y finalmente le doy la palabra a San Juan de la Cruz. Él nos dice, procurar andar siempre en la presencia de Dios. Procurar andar siempre en la presencia de Dios. Qué maravilla. Eso es orar. Andar siempre en la presencia de Dios. Continúa él. Nunca falte en la oración. Nunca falte en la oración. Y cuando tuvieres sequedad y dificultad, por el mismo caso, persevere en ella. Porque quiere Dios muchas veces ver lo que tiene en su alma, lo cual no se prueba en la facilidad y gusto. Continúa Juan de la Cruz, otro gigante de la oración, ¿verdad? Compañero de fórmula de nuestra Santa Madre Teresa de Jesús. Procure ser continuo en la oración. Procure ser continuo en la oración. Y en medio de los ejercicios corporales, no la deje. Aunque vayas al gimnasio, no la dejes. Aún en medio, dice ella, de los ejercicios corporales, no la deje. Ahora coma, beba, o hable, o trate con seglares, o haga cualquier cosa, siempre ande deseando a Dios y aficionando a Él su corazón. ¡Qué hermosura! Siempre ande deseando a Dios y aficionando a Él su corazón. Que es cosa muy necesaria para la soledad interior. Con esto podríamos terminar ya la semana de espiritualidad, ¿verdad? Pero hay que decir algo más, o si no el padre Robin no me renueva la contrata. Con esos tres grandes personajes modelos de oración, Jesús, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, y con estas inspiradoras citas que podrían ser interminables, doy un salto grande. Doy un salto al 21 de enero del 2024, del presente año en el que estamos. Ese día 21 de enero de 2024, el Santo Padre Francisco inauguró el año de la oración. ¿Se acuerdan, verdad? El año de la oración. Y el año de oración para toda la Iglesia Católica. Y como una oportunidad extraordinaria, como una oportunidad maravillosa para preparar el jubileo del año 2025. Así escribía el Papa a un cardenal el día 11 de febrero de 2022. A ver,
El 21 de enero declaró el año. Pero antes de eso, el 11 de febrero del 22, 2 años antes, le había escrito a este cardenal para que comenzara a preparar el jubileo y declarar, y ya pensando el Papa, declarar el año anterior del jubileo 25 en el año de oración. Y escribía el Papa así al cardenal Rino Fisichella: me alegra pensar que el año 2024, que precede al del jubileo, pueda dedicarse a una gran sinfonía de oración. Ante todo, para recuperar el deseo de estar en la presencia del Señor, de escucharlo y de adorarlo. Eso es lo que ha pretendido el Papa para este año de oración. Una gran sinfonía de la oración. Y en la sinfonía ustedes saben que entran todos los instrumentos en una armonía extraordinaria. Todos orando. Ante todo, continúa el Papa, para recuperar el deseo de estar en la presencia del Señor. Recuperar el deseo de estar en la presencia del Señor, de escucharlo y de adorarlo. Con estas 4 motivaciones, nos lanzamos de lleno nosotros a seguir caminando en esta semana de espiritualidad en torno al tema de la oración. Nos ha acompañado hasta aquí entonces Santa Teresa de Jesús, el Señor, primero que todo, el que ora y enseña a orar. Santa Teresa de Jesús, nuestra Madre. San Juan de la Cruz, nuestro Padre. Y el Santo Papa Francisco. Contaba yo también una anécdota bonita que me sucedió a mí hace 33, 34 años. Tengo 35 de ordenado y eso sucedió cuando yo estaba recién ordenado. Tendría año y medio, ¿verdad? Cuando era joven y bello, que eso sucedió en alguna ocasión. Todavía, muchas gracias. Mira. Nos fuimos de misión en un pueblo de Colombia. Y ese pueblo se llama Santa Sofía, en Boyacá, que es una provincia, una región pequeñita. Y en esas correrías, en la misión, me tropecé en medio del campo con otro campesino, un campesino. Me le presenté, él estaba arando la tierra, me le presenté. Y me dijo, sí, ya había escuchado que los carmelitas venían aquí a una misión en estos días y estamos muy contentos. Escuché la invitación por la radio y gracias por haber venido. Padrecito, ¿me puede confesar? Y le, por supuesto. Y el señor se ha quitado el sombrero, lo puso en el suelo, los dos estábamos de pie. Hizo la confesión, no me acuerdo lo que me dijo. Gracias a Dios. Los sacerdotes olvidamos lo que normalmente dicen en confesión, ¿verdad? Además que le conviene al penitente y al confesor. No me acuerdo de sus pecados, de lo que se confesó, pero esto otro que me dijo no lo puedo olvidar jamás. Con las manitas juntas. En medio del campo me dijo, padrecito, y también quiero confesarme que en una ocasión, no me acuerdo si 2, que no estuve en la presencia de Dios. Imagínense eso. Padrecito, y también me quiero confesar que en una ocasión, no me acuerdo si 2, que no estuve en la presencia del Señor. Le decía yo a los ejercitantes la semana pasada que mi deseo inmediato era arrodillarme para que Él me absolviera a mí. Estaba en presencia prácticamente de una persona como muchas de ustedes. ¿Qué hora?
y que acepta el consejo de San Juan de la Cruz de estar siempre, procure estar siempre en la presencia de Dios. Procure estar siempre en la presencia de Dios. Eso es orar. Eso es orar. Y eso es descubrir que Dios siempre y en todo momento está presente. Que te habla y te escucha, y al que tú le puedes hablar y le puedes escuchar. Entonces, ante la oración, el ejercicio de la oración, tan vital, tan importante, tan fundamental en la vida y en la misión de la iglesia, y tan importante al alma como el alimento material al cuerpo, descubrimos fundamentalmente que la oración nos habla, nos recuerda un ejercicio de relación amorosa y amistosa entre dos grandes protagonistas, Dios y tú, Dios y yo, Dios y el orante, Dios y la orante. Relación amorosa y amistosa. Más que de cabeza, porque con Teresa de Jesús acabamos de recordar que la oración no se trata de pensar mucho, sino de ¿qué? De amar mucho. Relación amorosa y amistosa, que nos recuerda algo que es fundamental para la religión cristiana, para nosotros los católicos. Nos habla de la alegría de Dios y de la alegría del orante. Alegría de Dios y alegría tuya. Alegría mía. Porque existen los dos, Dios y el orante. De que sean amigos, de que se amen, de que hablen, de que dialoguen, de que escuchen, de que se escuchen. De constatar que no hay Dios sin hombre ni hombre sin Dios. De que Dios necesita, si es que necesita de algo, necesita de orantes que interpreten su vida. Orantes que interpreten su vida. Y para decirlo en una palabra elegante, para que se justifique que pasan por aquí por la escuela carmelitana, que usamos palabras elegantes, ¿no? Si Dios necesita de algo, necesita hermeneutas, hermeneutas, hermeneutas de su vida y de su presencia. El hermeneuta es el que interpreta. El hermeneuta es el que interpreta. Entonces, el orante, vean a lo que estamos llamados ustedes y yo como orantes y como carmelitas. A ser hermeneutas de la vida, de la existencia y de la presencia de Dios en el mundo. Me quiero explicar más porque esto es fundamental. Tú y yo, interpretadores, intérpretes, hermeneutas de la existencia, de la vida, de la presencia de Dios en el mundo. Esto significa lo siguiente. ¿Qué haría Dios? En esta situación, ¿cómo actuaría Dios? En esta circunstancia particular, ¿qué haría Dios?
en contacto todavía con lo de la sinfonía del Papa, ¿no? ¿Qué canción tocaría Dios? ¿Para qué? Para que tú o yo la toquemos. Para que tú o yo la interpretemos. Eso fue lo que hizo Jesús. Interpretó a su papá, a su padre, a su abá. ¿Cómo actuaría mi padre en esta situación concreta? ¿Qué haría mi padre en esta situación concreta? Y eso que Jesús interpretaba, a eso a lo cual Jesús le hacía hermenéutica, lo ejecutaba. Jesús orante interpreta la acción del papá y la hace, la actúa, la toca. Yo no sé si me estoy haciendo entender, pero esto es de capital importancia. Esto es de capital importancia. Y esto ilumina mucho, mucho, mucho en nuestra vida de oración. A partir de ese Jesús, entonces, hemos entendido nosotros que el Padre eterno es eternamente diálogo. Él es, como se ha popularizado tanto esta expresión, nuestro Padre Dios atiende 24/7. Esa expresión que decimos mucho, ¿verdad? O que hemos escuchado mucho, 24/7. Por hablar solamente de una semana, pero si ya ustedes son de programación larga, 324, 365. Me explico. El Padre es eterno diálogo, 24/7. El Padre es eterna compañía, 24/7. Por eso no hay derecho a que jamás yo me sienta solo. Jamás te sientas solo. Jamás te sientas sola, porque Dios es eterna compañía. Qué bueno saber esto y que esto cree una capacidad de convicción en nuestra vida. Jamás te puedes sentir huérfano o huérfana. Y aunque el mundo te haya desahuciado, Dios no te ha desahuciado. Y esta mañana me dijo, Milton, dile a los que asistan a la semana de espiritualidad que tampoco los voy a desahuciar jamás. Así que ya les di el mensaje. Jamás te sientas solo. Porque Jesús el Señor nos ha enseñado que su Padre es eterna compañía. Es eterna compañía, es eterno diálogo. Es eterna relación contigo y con todo ser humano. Y esto debe acompañarte, debe acompañarme en todo mi proceso de oración, en todo mi proceso de vida. Por eso Jesús el Señor siempre, siempre, siempre se sintió escuchado por su papá. Y siempre, siempre, siempre escuchó a su papá. Dos movimientos bien importantes, complementarios. Jesús escucha al papá y lo que escucha lo hace en nombre de su papá. Pero tiene otro movimiento hermosísimo.
sabe que en su papá existe un escuchar divino. El papá lo escucha. No solamente Jesús escucha al Padre, sino que el Padre escucha al Hijo. Y en el Hijo escucha a los hijos, es decir, a nosotros. Esto se llama que en la revelación bíblica y particularmente en Jesús de Nazaret existe un escuchar divino. Existe un escuchar divino. Dios escucha a su Hijo Jesús. Juan 11:41. Después ustedes lo leen en casa con calma. Juan 11:41 al 43. Lo repito, Juan 11:41, 43. Jesús entonces levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Ya sabía yo que tú siempre me escuchas. Qué hermosura, ¿no? Pero lo he dicho por estos que me rodean para que crean que tú me has enviado. Padre, te doy gracias porque me has escuchado, por haberme escuchado. Y vean la certeza de Jesús. Ya sabía yo que tú siempre me escuchas. Esto se llama oración. Jesús que escucha al Padre y tiene la certeza de que el Padre no tiene los oídos cerrados para él, de que el Padre siempre lo escucha, de que el Padre no lo deja tirado. Escucha del Padre al Hijo y también se traduce en escucha del Padre a los hijos. Ahí estamos nosotros, ustedes y yo. Qué bueno acostumbrarnos a dirigirnos al Padre con esa confianza y con esa certeza. La confianza y la certeza de sentirnos escuchados por Él, aunque parezca que no. Y aunque no percibas signos de que te escucha o de que me escucha. Se trata entonces de la imagen de un Padre al que Jesús se dirige, un Padre en constante escucha. Y esto es constante en el Evangelio. Aquí hay una profunda intimidad entre el Padre compasivo y misericordioso y Jesús. Por eso Jesús da testimonio de lo que escucha, de lo que ha visto y oído al Padre. De eso da testimonio Jesús. Y esto es lo que Jesús comunica, la propia experiencia que tiene de su Padre en su propia vida, en su propia existencia. Entonces ahí vamos aprendiendo nosotros lo que es la oración a través del modelo de oración, que es el Señor Jesús. La partecita del Evangelio correspondiente a Juan 10:1, Juan 10:1, que es la narración del buen pastor, nos muestra que la relación entre el buen pastor y las ovejas se manifiesta a través de la acción de escuchar, y particularmente escuchar la voz del pastor por parte de las ovejas. Y ustedes saben que en la tradición bíblica, las ovejas es el pueblo de Israel. Por parte de las ovejas, por parte del pueblo de Israel, por parte de cada uno de nosotros que somos sus ovejas, se debe dar en la vida de oración, en la vida espiritual,
se debe dar una escucha dócil y obediente a la voz del pastor. Una escucha dócil y obediente a la voz del pastor Jesús de Nazaret. Esa debe ser la actitud de las ovejas. Las ovejitas, los ovejitos que saben escuchar la voz del buen pastor. Ese es el trabajo fundamental de los discípulos. Aquí podemos sacar otra conclusión. Si bien es verdad que en la oración se trata de hablarle a Dios, se trata doblemente de escuchar a Dios. Y Dios es tan sabio para esto que por eso nos dio una lengua y dos antenas parabólicas. Dos orejas para escuchar más. Hablar, por supuesto. Y le hablamos a Dios de todo lo que hay en la mente y en el corazón. Y también le escuchamos. Somos entonces oyentes de la palabra de Dios. Se trata de escuchar también a Dios. En la oración se trata de escuchar a Dios. Se trata de mantenernos en una constante y profunda actitud para escuchar y obedecer la voz del pastor Jesús el Señor. Entonces, en este contexto podríamos preguntarnos, y me gustaría mucho que te preguntaras, que yo también me preguntara y lo hagamos todos los días, ¿no? De una manera muy sencilla, con mucha paz, sin ninguna clase de angustia. Con mucha paz, con mucha tranquilidad, con mucha sencillez, con mucha humildad de corazón. ¿Estoy escuchando a Dios? Así en primera persona, ¿eh? ¿Estoy escuchando a Dios? Y si dejamos el órgano del oído para pasar al órgano de la lengua, ¿estoy hablando la palabra de Dios que escucho? ¿Yo hablo la palabra de Dios que escucho en la oración? O si por el contrario, estoy escuchando mi propia palabra u otra palabra. Estoy hablando o predicando mi propia palabra u otra palabra distinta a la de Dios. Preguntas fundamentales. ¿Qué hablo cuando hablo? ¿Qué hablo cuando hablo? ¿Qué escucho cuando escucho? Como miembro de la familia carmelitana, como seglar de la familia carmelitana, ¿qué tanto escucho a Dios? ¿Qué tanto escucho a Dios? ¿Y qué tanto hablo de Él? ¿Desde dónde habla y surge la palabra tuya y mía como carmelita? Como cristiano, como creyente, como orante.
Preguntas profundas, ¿verdad? Preguntas potentes. Preguntas potentes. Buenas noticias. No va esto hasta las 6, sino hasta las 6:30. Porque la misa se va a hacer en el templo. Entonces les propongo que le demos derecho sin el descansito, ¿verdad? Y no hasta las 6, sino hasta las 6:30. ¿O están cansados? Seguimos otro poquito. Muy bien. ¿Desde dónde habla y surge mi palabra como carmelita, como orante, como creyente, como seguidor de Jesús? Preguntas que vale la pena que nosotros nos hagamos con cierta frecuencia en nuestra vida. Bien, todo esto a la luz de la revelación bíblica y particularmente de la revelación neotestamentaria, es decir, del Nuevo Testamento. Pero quiero también en este resto de tiempo iluminar esta realidad con la experiencia de nuestra Santa Madre Teresa de Jesús. Porque a grandes rasgos podemos decir de Teresa de Jesús, maestra de oración, que sus escritos nos manifiestan también una constante acción de oír, una constante acción o actitud de escuchar a Jesús, de escuchar a Jesús, de escuchar al Maestro Divino, de escuchar al Maestro interior, Jesús de Nazaret. Siguiendo los escritos de Santa Teresa de Jesús, que ustedes conocen, el libro de la vida, camino de perfección, las moradas del castillo interior, fundaciones, y hay otro particularmente que se llama cuentas de conciencia, pequeñito. Son como 65, 66 cuentas de conciencia. El título de la obra lo dice. Ella da cuenta de su conciencia porque le pide, bueno, escriba a ver y defiéndase cómo es que es esta cosa de la oración en usted. Y ella cuenta el estado de su conciencia. Esa obra se llama así en algunas ediciones, Cuentas de Conciencia. Es la misma obra. Y relaciona justamente por lo mismo, ¿no? Porque relaciona esos estados interiores que ella está viviendo. Porque le mandan a hacer la relación o la cuenta de conciencia de eso que le está sucediendo o que ella está experimentando. Particularmente entonces, sí, afirmamos en términos generales que sus obras, sus escritos todos, que son frutos de su profunda experiencia de Dios, que son frutos de su experiencia de Dios, se puede afirmar que en sus escritos experimentamos eso, percibimos en Santa Teresa de Jesús un diálogo ininterrumpido en el que hay un fuerte énfasis de oír, escuchar, hablar, dialogar o comunicar. Todos esos verbos prácticamente aparecen como recogidos en la actitud de Teresa de Jesús en su escritura y por lo tanto en su experiencia. Entonces podemos afirmar sin exagerar que al estilo de Jesús,
Nuestra Santa Madre Teresa se mantiene en y por la palabra que escucha. Y que le escucha, insisto, al maestro divino o al maestro interior. Eso es lo que debe preocuparnos a nosotros en la oración, escuchar al maestro interior. Es que a veces escuchamos lo que escuchamos y nos hacemos tanto daño a veces. Es que en la calle me gritaron, padre, que yo soy tal cosa. Y le damos crédito a esa bendita palabra que nos dijeron. Y la revolvemos en la mente y en el corazón, así como revolvemos el chocolate en la mañana. Y le damos vuelta y vuelta. Y nos la creemos. Terminamos creyéndonos eso. Palabras que golpean, que hieren, que nos hacen daño. Y la escuchamos. Y la volvemos a escuchar. Y la volvemos a escuchar. Y cada vez que la escuchamos nos hace más daño. Y hace crecer la herida. Y claro, va creando eso en el ser humano una imagen negativa. A veces hasta la dignidad se viene a los tobillos, se viene abajo, porque le damos crédito a esas palabras fuertes, negativas e hirientes. Eso no es lo que hay que escuchar. Lo que hay que escuchar es la palabra que Dios te habla en su interior como maestro divino. Les propongo, por ejemplo, de escuchar algo que es la palabra que el Padre Eterno pronuncia sobre su Hijo Jesús, según los evangelios, en dos momentos particulares. En el momento del bautismo y en el momento de la transfiguración. Escucha la declaración de amor del Padre por su Hijo en esos dos misterios luminosos del Santo Rosario que introdujo San Juan Pablo II. Ya me adivinaron cuál es, ¿verdad? Tú eres mi Hijo amado. Tú eres mi hija amada. Eso sí es lo que hay que escuchar. No lo que te dijo tu esposo, tu marido o tu pareja en un momento de rabia, porque normalmente eso no se dice con el corazón, pero a veces le damos tanta importancia. Es que tú eres una bruja. Y se lo escucha y lo revuelve y se lo cree. Y se lo dijo hace 25 años. Y lo recuerda como si se lo hubiera dicho esta mañana. Y lo peor, le da importancia, le da la fuerza de la verdad. Y ya quiere salir al mercado a comprar la escoba. No, por favor. Por eso estas palabras, ¿no? ¿Qué escucho cuando escucho? ¿Qué escucho cuando escucho?
El muchacho. Muchas gracias. Todo estaba fríamente calculado. Automático, ¿eh? Automático. Entonces volvemos al tema, ¿no? ¿Qué escucho cuando escucho? Yo les propongo entonces escuchar la declaración de amor que el Padre Eterno hizo sobre su Hijo Jesús y en él a todos nosotros. A todos. Tú eres mi hijo amado. Qué lindo. Tú eres mi hija amada. Este es el gran viaje espiritual que hay que realizar en el camino de la oración. La escucha atenta de la voz de Dios, de la palabra de Dios, de lo que Dios no se cansa de decirte. Y aunque a veces no lo escucho, Dios me lo sigue diciendo. Y aunque me haga el sordo o la sorda, Dios insistentemente me lo sigue diciendo. Entonces, a escucharlo y volverlo a escuchar para extinguir las otras voces negativas, hirientes, que a veces carcomen nuestra vida y nos llenan de profundas tristezas, dolores y depresiones. Pero además de escucharlo, que esa palabra que me dirige el Padre cree en mi capacidad de convicción, de creerme esa expresión, de creerme esa declaración que Dios en su infinita misericordia me hace, me dirige. Por eso que escucho cuando escucho. Y ahora, de ahora en adelante, ¿qué voy a escuchar cuando escucho? Y voy a escuchar eso. Y eso es entonces la experiencia también de Santa Teresa de Jesús. Sus escritos son eso, lo que ella escucha de Dios, lo que ella escucha de su maestro interior y de su maestro divino. Por eso en esta obra que les he dicho, Cuentas de Conciencia o Relaciones, se escucha muchísimas veces o se lee muchísimas veces que escribe Santa Teresa de Jesús. Me dijo el Señor. ¿Ves? Me dijo el Señor. O también, díjome el Señor. Si ustedes cogen esa ahorita, que la pueden bajar por internet, si es que ya no la tienen en sus casas, Cuentas de Conciencia o Relaciones. Eso aparece muchísimas veces. Siempre que está ante una dificultad, ante una disyuntiva, ante una situación que no sabe qué hacer, que tiende a enredarse, a traspapelarse o a confundirse, termina casi siempre escribiendo como una alternativa de salida, una alternativa de solución. Me dijo el Señor. Díjome el Señor. Les voy a poner un ejemplito fácil, ya que traje las obras, un ejemplito fácil. Justamente sin salirme de esa obra que les estoy mencionando. Aquí en esta edición, por ejemplo, en Cuentas de Conciencia número 5.
Ella hace varias fundaciones en España. La quinta fundación que ella hace la lleva a cabo en Toledo, la ciudad imperial, en Toledo. Y en la capilla, la propiedad que le donan a ella para hacer esa quinta fundación, le ponen lo que hoy llamamos una cláusula, una condición. Y es que el donante le dice que por favor en esa capilla, donde va a ser la fundación, no le diera enterramiento, no enterraran allí a las personas que no fueran de la caballería, que no fueran de la nobleza, de la alta alcurnia. ¿Cómo le llaman ustedes? De los pelucones, algo así, ¿verdad? Pelucones, ¿no? De los pelucones. Esa era una condición. Vaya problema cuando le pide el entierro allí de una persona que no era pelucona. Hay un problema, ¿no? Esa es la situación que genera esta cuenta de conciencia. Entonces escribe así nuestra Santa Madre Teresa de Jesús. Estando en el monasterio de Toledo y aconsejándome a algunos que no diese el enterramiento de él a quien no fuese caballero, díjome el Señor. ¿Sí ven? Díjome el Señor. Mucho te desatinará, hija, si miras las leyes del mundo. Pon los ojos en mí. Pon los ojos en mí. De esto vamos a hablar harto uno de estos días. No se lo pierdan por este mismo canal. Sobre poner los ojos en Jesús. De eso vamos a hablar. Dios mediante, ¿no? Primero Dios, claro. Pon los ojos en mí, pobre y despreciado de él. Por ventura serán los grandes del mundo grandes delante de mí. ¿O habéis vosotras de ser estimadas por linajes o por virtudes? Díjome el Señor. Es como el copito, dices, vamos a hacer papel. Otro ejemplo. Cuentas de conciencia 7, escrita también en esa ciudad de Toledo, en el año de 1570. Estando yo pensando cómo en un aviso que me había dado el Señor que diese, un aviso, el Señor le mandó ahí un WhatsApp. Mensaje. Me había un aviso que me había dado el Señor que diese. No entendía yo nada, aunque se lo suplicaba y pensaba debía ser el demonio. Díjome que no era el demonio. Díjome que no era, que él me avisaría cuando fuese tiempo. Escucha, me dijo el Señor. Y finalmente, 3 muestricas nada más de ejemplo para sustentar toda la afirmación anterior. También escrita, cuenta de conciencia 8, con la misma fecha, escrita en Toledo en el año de 1570. Estando pensando una vez con cuánta más limpieza se vive estando apartada de negocios, y cómo cuando yo ando en ellos debo andar mal y con muchas faltas, entendí. No puede ser menos, hija. Procura siempre en todo recta intención y deshacimiento, y mírame a mí, que vaya lo que hicieres conforme a lo que yo hice. Eso le dijo el Señor. Hay un dato importante también en conexión con lo que hemos venido afirmando antes. Esta cuenta de conciencia es muy importante, supremamente importante.
y nos ayuda a discernir nuestra vida espiritual. Y esto en conexión con lo que antes habíamos dicho, que Jesús lleva a cabo, realiza lo que escucha y entiende que le dice su papá, su padre. ¿Se acuerdan, verdad? Teresa de Jesús en esta cuenta de conciencia nos da una clave muy importante en esa línea. Procura siempre, en todo, recta intención y mírame a mí. Esto le está diciendo Jesús a ella. Que vaya lo que hicieres conforme a lo que yo hice. Es decir, que lo que haces, que lo que hagas, sea parecido a lo que hizo Jesús. Que lo que hagas, que lo que yo hago, vaya conforme, vaya en sintonía con lo que hizo Jesús. De acuerdo a lo que hizo Jesús. ¿Qué es lo que en el fondo nos dice el Señor en el corazón en nuestros momentos de oración, de meditación? Esta palabra no existe en español, pero se entiende. El orante, el carmelita, la carmelita, debe vivir y actuar Jesús mente. Jesús mente. Es decir, como Jesús actuaría, como Jesús actuó. Entonces, eso es lo que escuchamos y lo que leemos normalmente en los textos de Santa Teresa de Jesús. Me dijo el Señor o díjome el Señor. Entonces, en la experiencia oracional de Santa Teresa de Jesús, Dios es comunicación. Dios es comunicación. Dios es el gran comunicador. Dios nunca cesa, nunca para en su deseo de querer comunicarse contigo. Dios nunca se cansa de querer comunicarse conmigo, con nosotros, con el ser humano. Porque el ser humano es el único capaz de escuchar, de hablar y también de callar. Con Teresa de Jesús, también nosotros aprendemos que Dios está siempre deseoso de comunicarse con nosotros los seres humanos. Siempre está deseoso de comunicarse contigo. Siempre. Nadie ni nada lo puede hacer cambiar de idea. En esto no se me escandalicen de la expresión que está dicha con el mejor sentido, el mejor de los sentidos. Esta es una terquedad de Dios. Una terquedad de Dios. Una bendita terquedad de Dios. De no parar nunca de comunicarse conmigo, de no parar nunca de querer comunicarse contigo. Nada ni nadie lo puede detener en ese intento y en ese propósito. Después lo leen con calma ustedes. En Primeras Moradas 1:3. Primeras Moradas 1:3.
Oigan esto. Oigan esto tan bonito. Esto es textual de Santa Teresa de Jesús, esta gran mujer de oración que nos enseña a orar. Nos hará ver que es posible en este destierro comunicarse un tan gran Dios con unos gusanos tan llenos de mal olor y amar una bondad tan buena y una misericordia tan sin tasar. Oiga pues, ni siquiera hace desistir a Dios de comunicarse conmigo, aunque sea un gusano lleno de mal olor, aunque lleve 15, ya casi 16 días sin bañarme y sin usar desodorante, el Señor no cesa en su deseo de comunicarse. A pesar de mi pecado, Padre, sí, a pesar de tu pecado, a causa de él justamente no quiere, no cesa de comunicarse contigo. Es que soy indigno, justamente a causa de la indignidad. No para de comunicarse contigo o conmigo. Y otro texto también de las moradas. Gracias a Dios estamos sentados para que no nos caigamos de la emoción y de la gratitud hacia Dios. Y el otro texto de las moradas es Séptimas Moradas 3:9. Séptimas Moradas 3:9. Vean cómo escribe la Santa Madre Teresa. Por cierto, cuando no hubiere otra cosa de ganancia en este camino de oración, sino entender el particular cuidado que Dios tiene de comunicarse con nosotros y andarnos rogando, que no parece otra cosa que nos estemos con Él. Tremendo, ¿eh? Se invirtieron los papeles. Ya no es el ser humano el que le ruega a Dios. Según la experiencia de Teresa de Jesús, es Dios el que le está rogando al ser humano para que esté con él. Como un pordiosero ruega y pide tu compañía para que estés con él. Esto solo se le pudo ocurrir a Santa Teresa de Jesús. Y esa es la gran ganancia de la oración, según Teresa, la gran ganancia de la oración. Lo repito. Los que están dormidos, por favor, se los pido encarecidamente que se levanten, que se despierten en este momento. Por cierto, cuando no hubiera otra cosa de ganancia en este camino de oración, sino entender el particular cuidado que Dios tiene de comunicarse con nosotros y andarnos rogando, que no parece otra cosa que nos estemos con Él. Me parecen eran bien empleados cuantos trabajos se pasan por gozar de estos toques de su amor tan suaves y penetrativos. Texto precioso. Los que estaban dormidos pueden seguir durmiendo. Déjenlos tranquilos, por favor.
Qué lindo este texto, ¿no? Señora, como detrás de nosotros, Milton, te ruego, quédate conmigo un ratico. Laura, quédate conmigo. Luis Alfredo, quédate un ratico conmigo. Hermana Susana, quédate aquí un ratico conmigo. Imagínense eso. Rogando. Teresa de Jesús. Esto no lo digo yo. El gran comunicador que siempre quiere comunicarse con nosotros y nada le impide eso. Y este Dios que experimenta y que escucha a Santa Teresa de Jesús, con esto terminamos por hoy. Es un Dios absolutamente cuidadoso, suave, delicado, amoroso. Véanlo como dice, ¿no? Para gozar, estando con Él, ¿para qué? Para gozar de estos toques de su amor, Dios amoroso, tan suaves y penetrativos. No nos fuerza. Como a veces cuando nosotros nos salimos de la ropa, decimos en Colombia, ¿verdad? De pronto nos llenamos de un poco de ira. Y aquí te sientas, porque ahora sí me vas a escuchar lo que te voy a decir. Te voy a cantar aquí las 4 verdades. Dios no, Dios con toques suaves, amorosos y penetrativos. Sin violencia, sin maltratar, sin estrujar. Y extrema su actitud, según Teresa de Jesús en el camino de la oración, extrema su actitud de andar rocando al ser humano para ser escuchado. 2 preguntitas y con esto terminamos. ¿Con qué delicadeza le hablo a Dios? ¿Con qué delicadeza? ¿Con qué actitud escucho a Dios? Dejamos allí por hoy, ¿les parece? Mañana, Dios mediante, a las 5 continuamos. Gracias una vez más por estar. Gracias también a los que nos han seguido. A las monjas, hermanas, religiosas y seglares que nos han seguido a través de las redes. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Okay. Feliz y bendecida noche para todos. Muchas gracias, Padre, a todos. Hasta mañana. Gracias. Gracias, muchas gracias. Dios le pague. Espectacular todo, gracias. La noche oscura. Milton, le mando un abrazo grande a todos. Dios le pague, Fray Milton. Gracias. Muy hermosas las charlas, aunque a veces nos dormamos.